hacía retumbar a naciones enteras, y el motivante de los jugadores era la gloria y el amor por sus colores, no solamente el dinero. Cuando la camiseta de tu país pesaba tanto que no importaba dejar la sangre en el campo con tal de seguir acercándose a la gloria. El verdadero fútbol fue el de ayer. Ejemplos de estos hay muchos, pero el día de hoy te contaré la historia del Perú que verdaderamente daba miedo, ese Perú que le hizo frente a los más grandes, ese que era considerado entre los 3 grandes de la Conmebol, aquel Perú que le devolvió la alegría a todo un país. Es por eso que el día de hoy te contaré la historia del Perú que verdaderamente daba miedo. Para entender mejor esta historia tenemos que remontarnos a 1940. Perú había sido campeón de América, regocijando con alegría a toda una nación. Sin embargo, aquellos jugadores que alcanzaron la gloria, poco a poco fueron bajando su nivel. No eran ni la sombra de lo que una vez fueron. Y sin saberlo, la blanquirroja iniciaría una de las épocas más oscuras de su historia. Durante las siguientes décadas, la selección del Perú fue animadora de casi todos los torneos del continente. Y a pesar de contar con jugadores de gran nivel internacional, no consiguió ningún título importante. La disminución de eficacia de la selección nacional fue más evidente durante los campeonatos sudamericanos, sobre todo los de la década de 1940. Perú no logró un solo título internacional hasta 1947, cuando obtuvo nuevamente la medalla de oro en los segundos Juegos Bolivarianos, de la mano de Manguera Villanueva y Lolo Fernández, pero aquellas glorias no serían más que momentos fugaces. Pronto llegaría el Mundial de 1950, el cual se realizaría en Brasil. Sin embargo, por primera vez en la historia, para llegar a ese certamen, la FIFA determinó que se jugaría con un proceso eliminatorio. En Sudamérica se formaron 2 grupos. El primero lo integraban Argentina, Colombia, Bolivia y Chile, y el segundo Ecuador, Paraguay, Uruguay y por supuesto Perú. Pero la selección peruana, por orden del dictador Manuel Odría, desistió de participar. También se retirarían las selecciones de Argentina, Colombia y Ecuador. Al final, esta eliminatoria no se realizó, y sin jugar etapa previa fueron al Mundial Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, más el anfitrión Brasil, claro está. Pero bueno, con el pasar del tiempo fueron apareciendo jugadores que tan solo por instantes le regresarían la ilusión a la hinchada. Pero qué va, todo esto era una mera ilusión, pues los hinchas atónitos no podían creer cómo Perú era masacrado por Uruguay con un contundente 5-2, y como la cereza del pastel, Chile nos metería 3 goles. Todo esto en los Juegos Panamericanos, pero claro, eso no quedaría ahí. Más tarde, Perú quedaría último en el campeonato sudamericano, más de una vez sería eliminado del mundial, o simplemente no podría clasificar. Sí, Perú, la selección que había sido campeona de Sudamérica, se estaba cayendo a pedazos. Pero no se equivoquen amigos, no es que Perú no tuviera buenos jugadores para hacerle frente a sus rivales. El verdadero problema era que no había alguien capaz de juntar las piezas necesarias para que la selección funcionase. Fue en ese momento donde un tal Marcos Calderón dijo presente, aquel humilde entrenador que había sacado campeón a Universitario, Sport Boys y Alianza Lima. Él asumiría el reto de dirigir a la selección peruana. En un principio los hinchas se mostraron escépticos, pues a excepción de lo hecho por Didi, hacía mucho que Perú no había hecho una campaña decente. A pesar de ello, Calderón ya sabía qué jugadores eran los indicados para construir su equipo. Es así que iniciaría su convocatoria. Este necesitaba a alguien que sea la piedra angular de su defensa, alguien con un marcaje férreo, pero con suficiente visión para colaborar en la creación. Es así que llamaría al capitán de América, sí, el gran Héctor Chumpitaz, quien se encargaría de comandar a la blanquirroja y llevar el brazalete de capitán. Por otro lado, convocaría el rostro de la selección, a Teófilo Cubillas, el jugador que había sido bautizado por el mismísimo Rey Pelé como su sucesor. En el medio campo necesitaba un jugador inteligente, con buen toque y que en pocas palabras hiciera arte en este medio campo. Es por eso que Marcos Calderón decidió llamar a un poeta, a uno que escribiera versos con los pies, al mismísimo César Cueto. Y entre muchas otras figuras, Calderón se fijó en aquel 10 del Barcelona, el cual era de baja estatura, gambeteador y desequilibrante. Así es, decidió llamar al gran Hugo Sotil. Con ese tremendo equipo, Perú se dispuso a enfrentar la Copa América, una donde no era favorito, pero poco a poco se fue ganando los elogios del público. Iniciaría compartiendo grupo con Bolivia y Chile, a los cuales derrotaría con suma facilidad, colocándose como primero de la tabla. De esta manera, Perú llegaría a la semifinal, y ahora tendría que enfrentarse a uno de sus mayores retos. Se enfrentaría a la poderosa Brasil. Todos creían que era totalmente imposible que Perú lograse sacar una victoria ante la Canariña. Es así que el partido comenzaría. Desde
Desde el inicio del encuentro la selección de Brasil se fue al ataque en busca de abrir el marcador, pero todos sus intentos se irían en vano, pues cada acción de peligro serían bien controladas por la defensa peruana, comandada por Héctor Chupitaz. El partido transcurría con intensidad, Brasil no se cansaba de arremeter, pero a los 19 minutos, luego de una gran asistencia del nene, Enrique Casareto pisó el área brasileña y cruzó un balón inatajable para el guardameta Raúl. Ese fue el 1-0, Perú se iría al descanso con un gol encima en el marcador. Sin embargo, Brasil no se dejaría ganar tan fácilmente y nos complicaría el partido con el tanto de Roberto Batata a los 50 minutos, quien empalmó una volea de derecha que venció a nuestro portero. Perú no se intimidaría y reaccionó con un golpe letal del Nene Cubillas a solo 9 minutos del final. El 10 de la blanquirroja ejecutó un tiro libre de manera espectacular y colocó el balón al ángulo, totalmente imposible para el guardameta, quien se estiró al máximo para evitar la caída del scratch. Pero qué va, el 2-1 de Perú sobre Brasil ya era histórico y por sobre todo completamente inesperado. Uno pensaría que Perú metería el autobús para asegurar el resultado, pero no, Perú iría por más. De este modo, Casareto se apoderó de un balón en ataque y sacó un zurdazo potente desde fuera del área. Fue un golazo que sentenció el 3-1 de una batalla épica en la historia de la selección peruana. Consternados, los brasileños se llevaban las manos a la cabeza, pues no podían creer que habían sido eliminados y goleados por un equipo que hace no mucho habían eliminado el anterior Copa del Mundo. Con hinchas peruanos metiéndose a los vestidores para abrazar a los jugadores, Perú terminó por dar aquel paso gigante hacia el título de la Copa América. Ya en la final de ida, Perú se enfrentaría a la poderosa Colombia. Cabe destacar que Perú llegaría con dos bajas importantes a estos dos partidos claves, pues Teófilo Cubillas y Hugo Sotil serían retenidos por sus clubes, impidiéndoles venir a disputar los partidos de ida y vuelta. Y es que tenemos que entender que eran otros tiempos y a los clubes no les gustaba que las selecciones se llevaran a sus jugadores, y mucho menos si eran piezas claves en sus equipos como lo eran Cubillas y Sotil. Con estas bajas, Perú llegaría al primer partido. Colombia derrotó 1-0 a Perú en Bogotá. En el segundo partido, Perú derrotó 2-0 a Colombia en Lima, y debido a que cada selección había ganado su respectivo partido y con la misma cantidad de puntos, se decidió que ambos equipos deberían jugar un tercer partido en campo neutral para definir al campeón. Era el todo o nada. Al oír esto, tanto Cubillas como Sotil se fugarían de la concentración de sus clubes para disputar la final de la Copa. De esta manera, ambos cracks llegarían a tiempo al hotel de concentración. El día del partido llegaría. Un estadio abarrotado esperaba por saber quién sería el ganador de la contienda. Ambas escuadras atacaban sin parar, pero cada arremetida era anulada por los defensas. Colombia intentaba cortar el juego de Perú, pero para su desgracia, a los 25 minutos del primer tiempo, tras un corte de la defensa colombiana, Sotil aprovecharía el balón suelto y encajaría el primer y único tanto de aquella noche. Tras esto, la defensa peruana pondría el autobús para sellar el resultado. Colombia intentaría por todos los medios empatar el partido, pero todas sus esperanzas quedaron destrozadas cuando el colegiado dio el silbatazo final que confirmaba que Perú era campeón de América. Al instante, todo Perú se convirtió en una fiesta. No había un rincón del país donde la alegría no desbordara las calles, y todo esto se vio reflejado en el recibimiento de los seleccionados, que eran vistos como héroes, aquellos que le devolvieron la sonrisa a todo un país. Sin embargo, la selección no tendría tiempo de descansar, pues pronto volverían a clasificar a la Copa del Mundo, donde Perú volvería a sorprender al mundo al golear 3-1 a Escocia, uno de los equipos favoritos para ganar la Copa. En la siguiente fase, Perú se encontraría en un grupo de la muerte, conformado por Brasil, Argentina y Polonia, quien por esos años era una de las selecciones más fuertes al otro lado del charco. Lo que pasó aquí ya es historia conocida. Perú terminaría perdiendo escandalosamente contra Argentina, en un encuentro cuyo trasfondo aún es un misterio. Tiempo después, Marcos Calderón terminaría por ceder su puesto al brasileño Tim, quien sería el encargado de llevar a Perú a por su revancha en el Mundial de España. Sin embargo, no contaba con que la Federación y Panamericana Televisión, dueños de los derechos televisivos de la selección, se encargarían de sabotear a su propio país, pues estos aprovecharían la popularidad de la selección para pactar una cantidad escandalosa de partidos de exhibición. En total se jugaron 12 encuentros, que es una cifra escandalosa si lo comparas con los 3 partidos de preparación que tuvo Brasil. La sobrecarga de partidos terminó por fatigar a los futbolistas, quienes para colmo tenían que seguir cumpliendo con los caprichos de la federación, los cuales querían a toda costa que un Cubillas de más de 30 años volviera a la selección, cambiando por completo el sistema al cual el resto de futbolistas estaban acostumbrados. Con todo esto, el resultado era más que predecible. Perú perdió y firmó una de sus peores participaciones en la Copa del Mundo. Por las calles, la hinchada pedía a gritos el regreso de Marcos Calderón al banquillo de la selección, pues con él la blanquirroja había demostrado ser capaz de hacer grandes hazañas, y volver al mundial con él y hacer un buen papel no sonaba como algo descabellado, pero esa esperanza que tenían los hinchas pronto se apagaría después de que Marcos Calderón abordara un avión
con su equipo y jamás regresara. Así es, Marcos Calderón formó parte de la tragedia del Fokker y con él también se iría la esperanza de ver a Perú competir por algo importante. Con el pasar del tiempo, Perú no hizo nada más que hundirse y regresar a aquellas épocas donde no se jugaba nada, donde habían ciertos chispazos de brillantez, pero que no lograban perdurar en el tiempo. Con su muerte, Calderón dejó a la selección como un Ferrari, uno que nadie parecía poder conducir y que tuvo que esperar 36 años para volver a saborear la gloria.